Cordial saludo, queridos amigos de ingeniería, sean todos bienvenidos a Electrónica Análoga. Bien, vamos a revisar un poco el tema de los diodos y del transistor. Un diodo pues es la unión de dos materiales P y N dopados para obtener el efecto de interrupción por voltajes menores al 0.7 en el caso de diodos de silicio. ¿Cómo comprobar un diodo de silicio? Tenemos acá un diodo. Esta es una referencia 1N4007, creo que es de 1 amperio. Y entonces observar que el cátodo siempre tiene una marca blanca, ¿sí? Entonces este es el cátodo, se refiere a este punto. Vamos a revisarlo con el multímetro puesto en continuidad y nos damos cuenta que marca una continuidad de 900. Pues esto quiere decir es la caída de voltaje en el diodo. El multímetro envía una señal de voltaje y si por ejemplo es un corto, como acá, no marca absolutamente nada y empieza a emitir un sonido. Bien, eh, entonces vemos que este diodo pues está en buenas condiciones, ¿sí? Y por ejemplo si damos la vuelta y colocamos eh, el diodo en polarización inversa, pues no nos tiene que dar absolutamente nada, ¿sí? Es decir, colocar la parte positiva de la punta de multímetro en el cátodo del diodo, pues no nos da continuidad. Cuando un diodo pierde su capacidad de interrupción, bueno, este diodo, que es un diodo de 5 amperios, que ha sido utilizado en aplicaciones de alto voltaje, bueno, no de alto, sino de voltaje residencial de 110. Entonces este diodo, si yo quiero medir continuidad, este diodo perdió sus capacidades de interrupción, es decir, la capa PN ya no existe, la capa o la barrera de potencial ya no existe, y si colocamos el diodo en polarización inversa, pues también se ha convertido en un cortocircuito. Ahora un mecanismo un poco más complejo, el transistor tiene base, colector y emisor. Este es un tipo transistor PNP, un tip 31C, perdón, NPN, es decir, uniones NP y PN, tiene dos uniones. Bien, se supone entonces que de colector a emisor, si yo quiero medir continuidad, no va a haber, debido a que hay una polarización inversa acá, ¿sí? Si quiero medir de la base al emisor, me va a medir la caída de voltaje en el diodo, ya que hay una unión PN. Y si quiero medir de base a colector, también me va a medir una caída de voltaje como si se tratase de un diodo, ya que hay una unión PN, ¿sí? Más, más pedagógicamente, un transistor NPN, perdón, sería algo como un diodo así y otro acá, como dos diodos contrapuestos. Bien, vamos a hacer el experimento con el multímetro. Bien, entonces tenemos el transistor tip 31, es este que está acá. De izquierda a derecha, las tres terminales son respectivamente base, colector y emisor. Entonces, como les expliqué, entre base y colector tiene que haber la caída de voltaje de un diodo, ¿sí? Entonces colocamos acá esta, este chasis, podríamos llamarlo, corresponde al colector. Y tengo 0,936. Bueno, la señal que demuestra que se trata de un diodo y que no hay cortocircuito. Ahora vamos a medir entre base y emisor y tengo pues también la caída de voltaje, la señal. Bien, eso es todo para poder saber también si se trata de un transistor PNP o un NPN, como es este caso. Vamos a realizar un circuito práctico con un relé para poder encender una bombilla mediante un interruptor, utilizando pues electrónica, que es con un voltaje de 12 voltios, manipular elementos electrónicos para encender o controlar una carga de
corriente alterna de 110 voltios. Bien, vamos a hacerlo. Bien, entonces tenemos un circuito que en la parte izquierda está el control en voltaje DC y además bajo voltaje. El interruptor, una resistencia de base para el transistor y el relé que se activa, ¿sí? Un relé es un sistema electromecánico que funciona con una bobina y tiene unos contactos. Este se va a llamar contacto común. Esta parte de acá se va a llamar normalmente cerrado y esto normalmente abierto. Open. Bueno, cuando la corriente circula por la bobina, crea un campo magnético que hace mover este contacto o esta válvula, podemos llamarla. Es una pestaña metálica que gira y, por ejemplo, en este caso, cuando se active el transistor, toca este punto y se activa la bombilla debido a que yo tengo conectada en esta terminal, mejor dicho, esto es el enchufe, ¿sí? Acá tengo la red domiciliaria, pero la lámpara no se enciende hasta que el transistor no se active y el transistor no se active hasta que yo no presione el interruptor. Bien, observemos el esquema de corriente. Aquí fluye la corriente, pero mientras que el transistor no esté activo, es decir, mientras que no se borre la capa de potencial que existe, entonces no va a circular corriente y no se va a activar el relé. Bien, vamos a observarlo en la práctica. Tengo acá un relé que he extraído de algún proyecto. Aún tiene soldadura y algunas partes de silicona. Bien, lo importante es identificar los terminales. En el gráfico teníamos esta de acá, es la bobina. La bobina pues va a ser una cantidad de cable enrollado que pues generalmente en este relé se encuentra en la parte en la que hay 3 terminales, ¿sí? Entonces en este punto vamos a conectar aquí y vamos a mirar la continuidad. Esta señal quiere decir que hay continuidad, es decir que el cable no está roto. Si lo coloco en resistencia me tiene que medir que esto tiene una resistencia, es la cantidad de cable envuelto. En esta bobina pequeña tiene una resistencia de 0.41 kiloohmios, más o menos 410 ohmios. Bien, vamos a identificar el punto común. El punto común siempre es este que está acá, que está aquí quieto. Está en la mitad de la bobina, de los terminales de la bobina, y vamos a identificar cuáles son los terminales normalmente abiertos y normalmente cerrado. Entonces este es el normalmente cerrado. Ahora vamos a mirar cuál debe ser el normalmente abierto. Pues efectivamente no hay, o sea, no hay continuidad porque está normalmente abierto. Bien, entonces así procedo a diseñar mi sistema, mi circuito de control que está acá. Tengo mi fuente de entrada que la traigo eh, desde una fuente de tipo cargador que ustedes también pueden armar pues, con un cargador convencional. Y la red eléctrica está por donde paso al bombillo y llego a los terminales del relé. Vamos a oprimir el interruptor. No sé si se alcanza a escuchar un pequeño sonido que hace el relé, es el sonido pues de la pestaña que se está moviendo. Bien, este circuito pues como tal no es muy útil que digamos, bueno, lo importante es entender que tenemos un sistema de transmisión que es el relé que interconecta un sistema de control hecho con electrónica en DC, en bajo voltaje, con corrientes o cargas AC de corriente alterna. Bien, no se olviden, lo más importante pues reconocer
las terminales del transistor y las terminales del relé para poder llevar a cabo el proyecto. Bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.